Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan un excelente inicio de semana aquí en quien resulte responsable, con un clima pues un poquito lluvioso, fresco, donde pues ya se acerca, digo, estamos en otoño, pero bueno, ya estamos sintiendo las primeras heladas, por ejemplo en Zacatecas ya las primeras heladas. Saludos a Zacatecas, a Puebla, a Guanajuato, a toda la República y a toda la gente que nos escucha por el 90.3. Gracias. Priscila Velasco, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Federico Mayorga. Bueno, pues vamos con la información de Morelos, si te parece. Vamos con el reporte de Morelos. Jessica Arellano, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, muy buenas noches. Aquí el auditor, informarte que integrantes del movimiento magisterial de bases anunciaron que este miércoles 22 de octubre a las 5 de la tarde marcharán en las principales calles del primer cuadro de la ciudad para exigir que aparezca con vida los 43 normalistas desaparecidos de Yoxtinapan. La maestra Julieta Villar me informó que esta marcha obedece a la convocatoria nacional en la cual la consigna principal será "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Informaron que en días pasados llevaron víveres y dinero para apoyar las movilizaciones como las que se realizaron en Acapulco, y el día de hoy se realizaron con la toma de algunas estaciones de radio. Esta marcha partirá a las 5 de la tarde de la escuela secundaria de Chipitlán y culminará en Plaza de Armas. Bueno, pues va a ser día de marcha el miércoles hoy. Y los transportistas también se están movilizando para defender el gremio, ¿no? Así es, Federico. Líderes transportistas anunciaron que este jueves realizarán una marcha que partirá del Calvario hacia el Zócalo de Cuernavaca con la finalidad de ir al Ejecutivo Estatal se resuelvan diversos problemas que aquejan al gremio. Aurelio Carmona Salgado, quien es presidente de Rutas Unidas, indicó que en primer lugar manifestarán su oposición al proyecto Morebús, en el cual aseguran el gobierno del estado planea desaparecerlos. Manifestaron que no están en contra de la modernización, pero piden que se les tome en cuenta y que la decisión sea tomada en conjunto entre autoridades y concesionarios. Asimismo, denunciarán que el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Manuel Santiago Quijano, no ha resuelto ningún tema que les afecta, como es la invasión de itinerario, pirataje e inseguridad, por lo que piden su destitución. En materia de seguridad, Aurelio Carmona indicó que al día se cometen al menos 30 asaltos al transporte público en lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca, de los cuales solo 10 son denunciados por la ciudadanía, y operadores pues saben que no habrá avances en estos casos. Es por ello que exigirán al Ejecutivo Estatal y al Comisionado de Seguridad en el Estado, Alberto Capella, trabajen verdaderamente en el tema, y destacar que el día de hoy una joven estudiante de 16 años del CONALEP, fue herida de bala, del CONALEP, así es, fue herida de bala en un asalto en la ruta 2 en la mañana de hoy. Pero también los volvemos a lo mismo, o sea, los transportistas tampoco están haciendo nada para obviamente apoyar a la autoridad. Imagínate, la autoridad, sabemos cuáles son sus obligaciones, pero también yo creo que los transportistas también tienen que hacer lo suyo y no nada más agarrar y aventar la pelotita para el lado del gobierno, ¿no? Cuántas veces hemos hablado que ya es hora de que modernicen su equipo, modernicen su transporte, que pongan cámaras dentro del transporte, pero no quieren gastar un peso, todo lo quieren ganar ellos. Pero bueno, es parte. Y bueno, ¿qué pasó con los maestros que denuncian irregularidades del IEBM? Docentes de la Coalición de Trabajadores por la Educación en el estado de Morelos denunciaron una serie de actos de corrupción en que han incurrido autoridades del Instituto de Educación Básica en la entidad. El docente Yosmín Castillo Castejón denunció que se siguen otorgando claves administrativas a hijos de funcionarios de mandos medios del IEBEN. Destacaron el caso de la propia titular del IEBEN, Marina Aragón Celis, Rubén Segura, quien es jefe de secundarias generales, y de la hija de la maestra Rosalina Hernández, directora de Arte y Cultura, quien inclusive esta última es de nombre Carolina Yuc, está exigiendo un pago retroactivo con fecha del 30 de enero de 2014. Los maestros aseguran que estos pagos deben de ser retroactivos a 45 días de acuerdo a la ley. Asimismo, denunciaron que en las secundarias técnicas se están dando nombramientos sospechados
sin firmas originales y solo presentan sellos, por lo que piden al Ejecutivo Estatal se ponga fin a estos actos de corrupción. Pues esperemos que así sea. Gracias, Jessica, y estamos en contacto. Buenas noches. Amigos, continuamos en Quien Resulte Responsable. Esto fue Reporte Morelos, en Quien Resulte Responsable. Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias. Iniciamos una emisión más de Quien Resulte Responsable. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que nos faltó el viernes, Liceida. Así es, un el tema asunto de Ayotzinapa. Quisiera nada más adelantar que el día de hoy se reunió el Procurador General de la República, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con obviamente familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Y bueno, duró aproximadamente el encuentro 1 hora con 40 minutos. Y bueno, llegó la posición en la que manifestaron que no creen en las autoridades. Así es. Eso fue el día de hoy, no hay credibilidad. El fin de semana circuló por las dos corrientes del PRD, obviamente donde se solicitaba que Aguirre solicitara licencia. Posteriormente, los chuchos tratando de apoyar, están todavía en esa postura, si anuncia esta situación o no. El problema es que lamentablemente todavía están en eso. Mañana se va a llevar a cabo, a ver si se lleva la desaparición de poderes. Ya el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero manifestó que ellos estaban trabajando, el Congreso también, obviamente que son dos elementos que se necesitan para que se pueda dar, en este caso, la desaparición de poderes. Pero, bueno, yo creo que pasaría ya en segundo término la renuncia del gobernador, porque al final de cuentas, renuncia o no renuncia, lo que pide la gente es que regresen. Sí, pero yo creo que te voy a decir una cosa, pero también sería importante para que... Sí, claro, porque es una muestra de que el señor no pero hizo bien fíjate su que trabajo. luego que el Consejo Nacional del PRD y sus instancias de la corriente mayoritaria de los chuchos, maniobras para evitar que el Sol Azteca reclamara al gobernador Ángel Aguirre que solicitara su licencia al cargo, diputados perredistas Alejandro Sánchez estimó que el partido no debe ser tapadera de nadie. Así es. Así lo declaró. Dice: el PRD no debe ser tapadera de nadie, sostuvo el legislador de la corriente izquierda democrática nacional, ¿no? Que es la que encabeza el señor de las ligas, ¿no? René Bejarano, ¿no? Así es. Sí, es René Bejarano. Y Sánchez Camacho reconoció que el PRD atraviesa por una de sus más severas crisis, aunque consideró que no se avecina una catástrofe. El diputado anunció que el lunes, junto con otros parlamentarios, consejeros del PRD, presentará ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, por la omisión en la responsabilidad del asunto de Iguala, relacionado al alcalde, porque ya se lo habían comentado, pero que ya se había presentado una denuncia en la del Estado y que obviamente hubo omisión. Aquí la situación es que esto ya está generando una posición que ya se ha politizado, y yo creo que esto no es una razón de... Aquí el problema es que tenemos cuerpos de gentes que se desconocen, 43 normalistas desaparecidos, 6 que fueron asesinados, declaraciones del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, en el cual las primeras personas que detuvieron le señalaron dónde estaban los cadáveres de los normalistas. Resulta que no pertenecen a los normalistas. No, y han encontrado fosas y y no ha habido ni una respuesta respecto a las autoridades de quiénes son estos cuerpos. Ya llevan varios días, 24 días, 20 días en estudios de estos cuerpos, y tampoco descartan que son los estudiantes, afortunadamente, ¿no? Sí, pero lo que da esperanza que estén vivos, pero ¿de quiénes son estos cuerpos? Está? Pero ¿de quién son estos cuerpos también? ¿No? Fíjate no que... dan, porque también deben ser personas que familia, a alguien los está buscando. Fíjate que la comparecencia, obviamente, hoy hubo
comparecencia por parte de la Comisión de Seguridad ante el Congreso Local de Guerrero, ante Rubén Figueroa, y entrevistado al final del encuentro, que duró aproximadamente 2 horas y media, en un hotel por la zona Diamante de Acapulco. Señaló que habría más comparecencias, pero él manifiesta que todo mundo fueron puros pretextos, déjanos ver, sentir pues que ellos no tenían la responsabilidad, todo el mundo se deslinda, y ese es el problema, ¿no? Ahora obviamente ya todo es competencia federal y no estatales, dijo un legislador local priista. Según Figueroa, al cuestionarle al fiscal de Guerrero, a Iñaki Blanco Cabrera, el por qué dejaron ir al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, respondió que el fuero impidió la captura, pero aseguró darle seguimiento a su ubicación, aunque hasta el momento no se localice. Fíjate que se me hace ilógico porque, digo, obviamente si ya sabes que hay una posición, pones presencia policíaca con seguimiento, con todo, claro. Pero bueno, aquí no se hizo. Sí. Y vamos, ese es el problema, ¿no? Realmente... y me parece también como raro que no encuentren a una persona. Ya lo hablamos en programas anteriores, ¿no? ¿Cómo es posible ahorita con toda la tecnología, con todo el equipamiento que puedan tener, cómo se puede desaparecer una persona? Bueno, un alcalde, por favor, o sea, lo que decíamos es más fácil, creo que el SAT localice a alguien, a estos elementos que se supone que son especializados en buscar personas y nada más no se ve el resultado, ¿no? Ok, ese es un punto, pero... ¿hasta dónde? Digo, el hecho de que se localice, digo, porque, vamos, lo que se le vaya a imputar, aquí lo que me llama la atención son dos cosas y dos vertientes. Una, Guerrero ya cuenta con los juicios orales, donde habla de una presunción de inocencia. Atrae al sistema de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República y pone a disposición estos elementos, ¿en qué condición quedan? Porque la presunción de inocencia queda claro que ya no está, suponiendo que sean los responsables de los que hayan disparado, ¿sí? Porque de acuerdo a las declaraciones del procurador, algunos de ellos les informaron dónde estaban las fosas de los estudiantes, que resultaron no ser de los estudiantes. Pero ¿qué te parece si vamos con el sondeo de Edgar Avilés? Vamos a ver. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú.
Pues sí, hay muchos funcionarios abajo de él que tampoco han hecho su chamba, ¿no? Pues sí, bueno, pero como bien decía el otro, es la cabeza, o sea, que pueda tener gente a quien le otorgue ciertas funciones, pero al final de cuentas el responsable es él. Sí, pero a mí me llama la atención también otra cosa que hemos olvidado, el CISEN, ¿qué estaba haciendo? Pues ahí quedan muchas preguntas. Por eso, porque vamos, totalmente en el aire. Este tipo de escuelas normalistas, sí, y creadoras de activistas sociales, sí, cuando se creó el decreto de las escuelas rurales por Luis Echeverría, vamos, siempre han sido focos rojos, sí. Al momento que hay denuncias sobre el alcalde de Iguala y sobre todo este tipo de situaciones, obviamente pues el CISEN, pues obviamente es el que tiene que tener toda la información y estar al pendiente de todo esto. ¿Qué pasó en el CISEN? Digo, la situación en Guerrero en cuanto a la inseguridad, no es algo nuevo, entonces sí debió haber estado al pendiente de qué realmente sucedía. Obviamente para que informara lo que estaba pasando. Pero obviamente fue trabajo que todos hicieron caso omiso. Y la consecuencia es esta, que hay ya 22, ¿cuántas fosas clandestinas? O sea, y encuentran cuerpos y van a seguir encontrando cuerpos. ¿Y de quién? Y yo sigo con la misma pregunta, ¿de quién son? Claro, porque también mira, debe haber familias buscando a esas personas. Lo estaba comentando yo en la mañana, precisamente con un abogado. Estábamos comentando la situación de, bueno, ¿qué va a pasar con esos policías que fueron detenidos los primeros? Que obviamente ya se los llevaron a una cárcel de máxima seguridad. Y obviamente es gente que escasamente tenía un salario de 6,000 pesos, gente de pocos recursos económicos. ¿Cuándo la familia va a poder viajar a Tepic o contratarles un abogado o realmente saber la posición que hay? Digo, porque no podemos, hoy por hoy, todo lo que han dicho las autoridades cae en contradicciones, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿hasta dónde tenemos la certeza que realmente sean los responsables? Digo, no lo sabemos. Digo, no conocemos una declaración de ellos, no conocemos absolutamente nada, solamente dichos por el Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, por lo que es el licenciado Iñaki. Uh-huh. Luego otra cosa, el padre Zoraide, ves que dijo que él sabía, porque le habían comentado qué es lo que había pasado. Uh-huh. El sábado se presentó ante el aceido para presentar su comparecencia por escrito de dar la información de lo que él sabía. Uh-huh. Nadie lo recibió. Y el día de hoy se volvió a presentar ante el aceido y tampoco le aceptaron su declaración. Pues dice, fue invitado a declarar por el titular y fue invitado a declarar por el Procurador General de la República. Los fiscales federales no atendieron al padre Zoraide y por tanto su declaración por escrito sobre los hechos de Iguala no fue recibida. 10 minutos de haber estado en las instalaciones del aceido, 10-15 minutos, Zoraide abandonó el lugar porque dijo que obviamente pues no lo atendieron y que no se iba a llevar a cabo una diligencia ministerial en la que estaba dispuesto a ampliar su testimonio. El sacerdote manifestó que era la segunda vez que acudía a presentar su declaración por escrito y si es necesario a las preguntas del Ministerio Público de la Federación, pues obviamente el día de ayer también había acudido al aceido y el problema fue que no fue así. Obviamente desconcertado, pues si no me quieren recibir, si habían quedado yo puedo aportar con algún elemento. Claro. Y es otra línea más de investigación, pues yo creo que la autoridad lo que tiene es que recibirla. Claro. Pero pues obviamente no la recibieron. Sería importante. Entonces se alentó que bueno, pues se va a reunir directamente con el Procurador General de la República y a él se la entregará personalmente. Obviamente él dijo que una persona de la Policía de Guerrero que fue testigo presencial del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Imagínate qué delicado. Sí, claro, es una declaración bastante fuerte. Qué delicado, porque vamos, si ya le están informando eso, y obviamente pues yo creo que es de inmediato para ver qué datos nos puede aportar. Pero yo creo que esa información que les pueda dar el padre es una línea de investigación. Claro, pero en sí digo, aquí lo importante es dar con los normalistas. La conoce. No creo que esté realmente a
en blanco, que no sepa hacia dónde va. O sea, yo creo que sí saben perfectamente. Más bien me parece que están como tomando tiempo, ¿no? Tomando el tiempo lo más que puedan para este proceso, para ver la si noticia, se nos olvida. Bueno, a nosotros no se nos va a olvidar, al menos a los padres de familia, creo que jamás se les va a olvidar, o sea, si pasen años. Eso sí, es pero muchas veces se juega esto, ¿no? A que el tiempo, va apagando el fuego de las cosas como se encuentran. Tal vez es lo que pues ganando tiempo para lo que realmente costará mucho trabajo hablar con la verdad. Bastante. Y bueno, las familias, aquí como ya lo decía anteriormente, ¿no? Así fuera una sola vida, es indignante, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando 43 personas desaparecidas, 6 asesinados. Además, las fosas clandestinas han sido 22, hasta el viernes en la noche ya eran 22 fosas, ¿no? Ahorita no tengo conocimiento si tengan... Ya no han informado, se habla de 22 fosas nada más. No, yo creo que así son más, pero ya no nos van a informar, porque ya con 22 ya es bastante escandaloso. Bueno, acuérdate que de hecho cuando fueron localizadas las últimas, se dio seguimiento por parte de algunas gentes de prensa y ya no les permitieron continuar. No, sí, bueno, también lo que nos compartía el normalista, ¿no? Que en la búsqueda también de sus compañeros simplemente nada más estaban abocando en el estado de Guerrero y que ellos creían que de alguna forma deberían hacer la búsqueda pues en los estados aledaños, ¿no? Y no se estaba llevando a cabo. Luego que tenían una pista, dieron con el lugar y argumentaron que tenían que hacer su orden de cateo, entonces lo cual pierde tiempo, nunca acordonaron la zona. Entonces, bueno, eso hizo la Procuraduría del Estado. Son pues cosas que no se les deberían de escapar, o no deberían cometer esos errores, ¿no? Se supone que son gente preparada, profesional para la búsqueda de personas y hacen este tipo de cosas, lo que da a que la gente no le crea a las autoridades. Por más que lleguen con las familias y les digan sí estamos trabajando, Omar no lo compartía, decía no, pues realmente lo están haciendo todo mal, con el afán de no dar un resultado positivo, un resultado que la gente está pidiendo y exigiendo. Y la falta de credibilidad en las autoridades, eso es un hecho. Sí, totalmente, pero no da ninguna respuesta. Pues vuelvo al mismo punto, o sea, de estas ya llevan 24 días analizando estos cuerpos y de verdad no tienen ningún resultado. ¿Por qué descartan que no son los normalistas? Pero ¿de quién son estos cuerpos? Si lo comentamos, obviamente tienen un nombre, claro, tenían un nombre. Deben tener ahí una lista bastante amplia de gente desaparecida y por más, la tecnología de esta época da para que los resultados estén y si no, que piden apoyo, ¿no? A los países vecinos. Claro, y sí, yo creo que me suena más a estamos ganando tiempo, estamos perdiendo tiempo, estamos cansando un poco más a la gente también, ¿no? Puede ser. Pero qué pena y pobres familias que buscan desesperadamente a sus hijos. Pero bueno. Vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. No deje de mandarnos sus correos electrónicos a quienresulteresponsable@hotmail.com. Gracias a la señora que habló de León, Guanajuato. De veras, señora, me enterneció su llamada llorando. Ella como madre diciendo no es posible. Pero bueno, vamos a un corte, continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter @QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Hablo de la ciudad de León, Guanajuato. Estoy tan triste por lo que le pasa a mi país. No es posible. Puedo entender cómo han matado a esos muchachos. Yo me imagino sus madres. Estoy tan triste y estoy en luto. No puedo creerlo. Perdón, pero no puedo creerlo. Bueno, entonces es una llamada de usted, del auditorio. Tenemos en la línea al maestro Perseo Quirós, director ejecutivo de Admisión Internacional.
Maestro, con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches, Federico, buenas noches, Briseida, gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Gracias. Gracias a usted, maestro. Maestro, pues estamos en la posición de que son comentarios, declaraciones, supuestamente detenciones con señalamientos, dónde están las fosas, llevamos 22 fosas, hoy por hoy 6 normalistas muertos, 43 desaparecidos, 22 días y no tenemos nada. Obviamente es lamentable que eso esté sucediendo en nuestro país porque obviamente ¿dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde queda el respeto a la autoridad como tal si la misma autoridad es la que se presume fue la que participó en esos hechos delictivos? Pero es imposible que estando sitiado ya los 13 municipios no tengamos una respuesta de la autoridad y no tengamos una base para decir los normalistas están vivos o ya fallecieron y dónde están y a quién pertenecen los cuerpos que se han encontrado. ¿Cuál es la posición de Amnistía Internacional? No, evidentemente es una posición bastante crítica, es una posición que ha señalado desde el principio las fallas en que incurrió tanto el gobierno federal como el gobierno estatal en este caso. El gobierno federal primero por ignorar el tema, por reaccionar demasiado tarde, el gobierno local por la falta de profesionalismo en las primeras búsquedas, en las primeras investigaciones. Sabemos que las primeras investigaciones y las primeras horas de una desaparición son cruciales y bueno, evidentemente hay una fuerte crítica por parte de Amnistía Internacional a lo que ha sucedido en Iguala, pero al mismo tiempo sin querer sonar alarmistas, ¿no? De alguna manera nosotros lo habíamos advertido ya desde hace varios meses, cuando nuestro secretario general visitó México, le comentamos al presidente Enrique Peña Nieto en persona que veíamos con gran preocupación que la agenda de derechos humanos no era un tema prioritario para su administración, que veíamos con preocupación la falta de protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas, la falta de la implementación de protocolos de uso de la fuerza, que veíamos con gran preocupación la impunidad respecto a los funcionarios que violaban derechos humanos, y que si esto no encontraba una salida y un mensaje que viniera desde lo más alto de la administración, que su compromiso se manifestara no solamente en palabras sino en acciones, pues que nos preocupaba lo que pudiera suceder en el país. Y bueno, meses más tarde estamos hoy aquí viendo lo que sucedió en Ayotzinapa, viendo todas las incapacidades y todas las deficiencias que tiene el Estado mexicano para atender este caso, que ha sido un caso seguido mediáticamente, pero pues lo que más preocupa es que no solamente son los 43 normalistas, sino hay, según las cifras que el propio gobierno federal dio, 22,000 personas desaparecidas o no localizadas, como les queramos llamar en México, ¿no? Sí, no, desde la época de Felipe Calderón, cuando inició la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Exactamente, entonces imagínate, su lema, ¿no? Y en este caso, en donde sabemos dónde desaparecieron los 43 estudiantes, quiénes estuvieron involucrados, tenemos a personas detenidas, no hemos podido, o el Estado mexicano no ha podido localizarlos. ¿Qué podemos esperar en el resto de los casos, ¿no? Esa es una de las cosas, fíjate, que es lo que estaba comentando yo al inicio del programa, porque, vamos, las declaraciones del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, del licenciado Iñaki, cuando detienen a los policías de Iguala, y supuestamente también detienen a gente de los Guerreros Unidos, manifiesta que les hacen el señalamiento donde están las fosas de los normalistas.
Posteriormente resulta que no son las fosas de los normalistas. A mí me llama la atención dos aspectos que lo comenté hace un momento. El Guerrero ya obviamente ya inicia su proceso en cuanto a los juicios orales, entonces existe una presunción de inocencia. Si hablamos del homicidio, es un delito del fuero común, por el cual ejercitó acción penal y los puso a disposición de un juez del fuero común. Posteriormente atrae la Procuraduría General de la República el asunto y los traslada y los pone a disposición de un juez federal. ¿Dónde está la presunción de inocencia de esas personas de ser cierto que están relacionados con los hechos delictivos y la desaparición de los 43 normalistas y los 6 homicidios? Esa es una pregunta que me hago. Mira, la verdad es que lo que ha habido en este caso es una serie de desaciertos por parte de todas las autoridades involucradas en el caso, ¿no? Desaciertos que nos tienen el día de hoy en el escenario que bien señalabas al principio, ¿no? Es decir, más de 20 días después, más de 20 fosas, más de 20, 30 personas detenidas y no tenemos nada, ¿no? Y no tenemos nada justamente por las graves omisiones y por las graves negligencias que tuvo el Estado mexicano en su conjunto, porque aquí no podemos señalar solamente como responsable al Estado de Guerrero o al Procurador General de la República. Ya basta de que las autoridades mexicanas, digamos, trasladen las responsabilidades, ¿no? Y una de las cosas que vimos al principio y que fue altamente criticada fue la primera respuesta que dio el gobierno federal al decir el tema de Iguala es un tema que le corresponde al Estado de Guerrero. Y no fue sino hasta que hubo una presión mediática, una presión política, una presión internacional que el gobierno federal decide intervenir en este caso. Y entonces eso nos crea las complicaciones que bien estás tú señalando, ¿no? Que más allá de eso digamos, hay una serie de violaciones de derechos humanos en este caso. Hay ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones quizás en contra de la presunción de inocencia. Tenemos que, porque no solamente se trata de considerar el artículo primero de nuestra Constitución, ¿no? Digo, claro, así de sencillo. Sí, no se busque encontrar quién la pague, ¿no? Sino de verdad. Y eso es lo que me preocupa, ¿eh? Exactamente, o sea, que ante esta coyuntura lo que se busque sea sacar a un responsable y no se lleven a cabo las diligencias como deben ser, ¿no? Y después lo que tenemos, y nosotros lo hemos visto, ¿no? Y esperamos que en este caso no suceda, ¿no? Es como hay un uso por parte de las fuerzas encargadas de cumplir la ley, de los policías, de todos los niveles, federales, locales, municipales, estatales, ejército, marina, de utilizar la tortura como un método de investigación judicial, ¿no? Entonces, justamente todos estos temas, nublan y generan serias dudas respecto a a los resultados que pueda dar el Estado mexicano, y desafortunadamente es la Procuraduría General de la República la única la instancia que mayor capacidad tiene del Estado mexicano para poder realizar esta investigación. Por eso nuestra solicitud a la PGR de que atrajera todo el tema, ¿no? Pero lo atrae tarde y de manera un poco errada, y al principio, a pesar de que el presidente había dicho que ya el caso estaba traído, lo que nosotros pudimos documentar y observar fue que en el terreno existía una gran confusión, existía una grave empalme de actividades, no había una clara coordinación entre la PGR y la Procuraduría Estatal. Entonces es que están buscando, yo creo que ahorita hay una posición, perdón que te interrumpa, maestro, hay una rivalidad de ver quién. O sea, el gobierno federal ofreciendo 1,5 millones de recompensa, el gobierno local ofreciendo $1 millón de recompensa a quien auxilie para la localización de los normalistas.
Más bien ¿sí? suena patadas de ahogado. Entonces, yo creo que están buscando ver quién puede quedarse con la medalla y poder salir a flote. Yo siento que esa es la postura que traen tanto el gobierno de Guerrero como el gobierno federal, sin olvidarse que lo que queremos es la verdad y que aparezcan los 43 normalistas y que se les ponga nombre y apellido a todas las personas que fueron localizadas en las fosas. Porque tienen nombre, porque sí, obviamente tuvieron un nombre. ¿Desde cuándo ha sido, es un cementerio? Obviamente cuando inició Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico, digo, no lo sabemos. Aquí obviamente, ¿qué pasa? Los senadores y gentes del Partido de la Acción Nacional, después de apoyar en este caso a Ángel Aguirre, hoy son los primeros a solicitar un juicio político. Ok, que hubo omisiones por parte del gobernador, sí la hay. Que hay omisión por parte del secretario de Seguridad Pública Estatal de Guerrero, también la hay. Yo quiero preguntar, ¿dónde están los supuestos exámenes de control y confianza que se les debían de practicar por ley a todos los policías de los municipios? No lo sabemos, no hay respuestas. ¿A ustedes, Amnistía Internacional, les han contestado algo? Mira, evidentemente no nos han contestado, no nos han dado respuesta a estas preguntas, porque no las tienen, ¿no? ¡Qué vergüenza! Porque desafortunadamente en las diversas reuniones que hemos tenido con las autoridades, mucho de la posición que existe es negar las situaciones, ¿no? Hace poco más de un mes teníamos una reunión con el Procurador General de la República donde le expresábamos nuestras preocupaciones en torno al tema de tortura. Lo mismo hicimos con la subsecretaria de Derechos Humanos y lo que todo el mundo nos decía es que no coincidían con nuestros diagnósticos, que consideraban que no tomábamos en cuenta los grandes avances en materia de derechos humanos que estaba haciendo el gobierno de la República. Pero también dicen que no hay más ciego que aquel que no quiera ver, ¿no? Exactamente, entonces justamente es lo que decimos. Hace algunos días yo preguntaba, bueno, siguen siendo nuestros diagnósticos, esos diagnósticos alarmistas y esos diagnósticos que ustedes decían que juzgaban mal y que no tomaban en cuenta todos los grandes esfuerzos que habían hecho. La verdad es que esto lo que demuestra es que sí, que en realidad el gobierno federal no tenía una preocupación auténtica y legítima por los temas de derechos humanos y que ahorita lo que está haciendo es tener una postura reactiva ante la coyuntura, que es una de las crisis más graves en materia de derechos humanos que se han tenido en los últimos. Bueno, yo creo que se ha desencadenado ahorita, pero yo creo que la crisis fuerte fue en el sexenio de Felipe Calderón, porque era de tener gente, sembrarles otro tipo desde armas, todo, porque el señor con su guerra y obviamente se pagaran las consecuencias que se pagaran. Digo, porque era su guerra. Yo siempre yo comenté, bueno, si el señor hizo su guerra, digo, ¿cuándo nos tomó a nosotros en cuenta como ciudadanía, no? Justamente Nunca. Lo que nosotros vimos a raíz de esta estrategia de seguridad es el incremento de la tortura. En los últimos 10 años de tortura se incrementó en un 600%, pero también es cierto que lo que vimos es que no hubo un cambio de fondo en esta política y que el actual gobierno continuó con la misma estrategia por más que dijera lo contrario. No hay ese uso de la inteligencia como se estaba diciendo, y prueba de ello está en que si tuviéramos un aparato de inteligencia que en verdad funcionara, al día de hoy ya tendríamos información más certera respecto a lo que les pasó a los normalistas, cuando lo que tenemos son simplemente teorías, líneas de investigación y muchos muertos, ¿no? Yo me pregunto, vamos, imagínate, ellos hablan de la situación del área de inteligencia, haber detenido a uno de los hombres más buscados del mundo, el Chapo Guzmán, uno de los hombres más buscados, el Viceroy, el H, y no encuentran a 43 normalistas. Es que lo que es un hecho, y no es de ahora, no es de ayer, pero yo coincido con el maestro Perseo, ¿no? Esta ahorita ya fue como la gota que derramó el vaso, pero ya era una situación que realmente se venía dando y que obviamente el gobierno actual lo sabía, y que hicieron omisión a todos los niveles de Yo por eso pregunté al inicio del programa, grave problema. ¿qué estuvo haciendo el CISEN?
Digo, porque vamos, la CISEN se encarga de estar monitoreando todo este tipo de normales y todo ello, ¿no? Todos los niveles de gobierno hicieron caso omiso y son de una u otra forma corresponsables de toda esta situación que está sucediendo en Guerrero. Sí, pero estamos peor que una situación de Tlatelolco. Y la gente está apoyando, porque obviamente hay 43 normalistas desaparecidos y 6 asesinados, y todas las universidades particulares, públicas, obviamente, y ciudadanía están en diferentes maneras, están apoyando y están haciendo paros de una forma de presión, que yo creo que es una de las cosas que tiene ahorita el gobierno federal y obviamente el gobierno estatal, en este caso el de Guerrero, una situación yo creo que bastante delicada. Sí, justamente vemos que sí ha habido una gran indignación social. Sin embargo, también vemos que tuvo que pasar esto para que la sociedad se indignara, ¿no? De alguna manera, la sociedad mexicana había ya normalizado la violencia, había normalizado diferentes grados de violaciones a derechos humanos, había sido indiferente ante muchos escenarios, y es una desgracia que tenga que pasar cosas como Iguala para que la sociedad finalmente reaccione. Aquí el gran riesgo que tenemos es que el tema pierda fuerza mediática, pierda momentum, que se vaya olvidando, que se vaya enterrando. Volvamos a la indiferencia y volvamos a la normalización, ¿no?, de estos temas. No podemos permitir que esto suceda, de lo contrario vamos a seguir encontrando muertos en este país y no sé qué es lo que siga, ¿no?, después de esto. Se van a seguir desapareciendo personas, ¿no?, dando excusas que no llevan a ningún punto, como lo que está sucediendo ahorita. Maestro Perseo, yo sé que hay personal de Amnistía en Iguala. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Cómo están trabajando ahí? ¿Están reunidos con las familias de estos jóvenes? ¿Me podría platicar de esta situación? Sí, nosotros estamos participando en una comisión de interlocución, comisión civil de interlocución, en donde estamos diversas organizaciones de la sociedad civil, diversas personas, en contacto tanto con los con los familiares de las personas desaparecidas, de los normalistas, así como con el Estado. Precisamente el día de hoy se tuvo una mesa de trabajo con el Procurador General de la República y con el Secretario de Gobernación. Lo que te puedo comentar es que existe ya mucha desesperación, que existe ya mucha no hay credibilidad por parte de los familiares, ¿no? Porque con el paso de los días no hay resultados, ¿no? Entonces y es comprensible esta indignación, claro, y esta desconfianza, no solamente es comprensible, sino pues cuando uno se pone en ¿qué le dices a una madre que no encuentra a su hijo durante 22 días, que 6 fueron asesinados, que supuestamente una persona de Guerreros Unidos dijo que los habían enterrado, que los habían metido en una fosa, y resulta que no son ellos? O que ya se habla de que ya los asesinaron. ¿Qué les puedes decir a los padres? Totalmente angustiante. No hay palabras. Justamente ese es el tema, pero mira, lamentablemente Iguala, Ayotzinapa no se da en un vacío, se da en un contexto permisivo, se da en un contexto que permite que este tipo de violaciones de derechos humanos se lleven a cabo, y se da en un contexto en donde el propio Estado mexicano ha reconocido en una conferencia de prensa que dio tanto la Procuraduría junto con la Secretaría de Gobernación, daba cuenta de una actualización de la lista de personas desaparecidas de 22,000 personas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, esa es la realidad de México, ¿no? Y nos preocupa, ¿no? Nos preocupa que durante mucho tiempo le hemos ignorado y tenemos que llegar hasta este punto. ¿Qué sigue? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Sí. Eso es en gran medida lo que va a determinar pues el futuro de este país en materia de derechos humanos, y muchas veces también nosotros lo hemos dicho y se lo dijimos al propio presidente Peña Nieto: sin derechos humanos no hay desarrollo, ¿no? Entonces toda la primera parte de la administración se enfocó
en las reformas estructurales, en esta cosa del salvar a México, ¿no? En esta repunte de México como una economía emergente, y dejamos de lado los temas de derechos humanos, y aquí está la consecuencia, ¿no? Así es. Y la invitación es de que no se nos olvide, que no dejemos este tema, porque realmente es bastante delicado, y también no olvidemos que el próximo año va a haber elecciones en bastantes estados de la República, y también esto lo van a aprovechar políticamente. Pero no se puede politizar esto. Aquí lo que tenemos que hacer es que realmente se respeten los derechos humanos, y que obviamente la autoridad nos informe con puntualidad, con veracidad, porque lo que nos genera es obviamente desconfianza por la información que he dado de una otra, y ese es el problema, no hay credibilidad. Maestro, no sé si quieras agregar algo más. No, nada más agradecerles el espacio y pedirles a ustedes y a todos los medios de comunicación que no bajen el dedo del renglón, pedirle a la sociedad en general que no solamente se indigne, que actúe, ¿no? Que es momento de manifestar en la manera en que ellos deseen hacerlo, siempre y cuando sea con respeto, y de manera pacífica, ¿no? Esta indignación que se tiene, ¿no? Y que ese sentimiento que escuchábamos al principio de esta persona que dejaba el mensaje no solamente se quede en un sentimiento y en una tristeza, sino que pase a una acción, ¿no? A través de, hay muchos medios, ¿no? Uno de ellos podemos ser nosotros, Amnistía Internacional, a través de las diversas acciones que estamos llevando a cabo, pero vamos, la invitación es eso, a no bajar la guardia. A no bajar la guardia, a no callarnos, a alzar nuestra voz por todos estos temas, ¿no? Bueno, pues agradecemos mucho al maestro Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Súmese por favor con nosotros, dele un clic a su Twitter para que siga creciendo Quien Resulte Responsable, y obviamente también se vuelvan parte de Quien Resulte Responsable y podamos denunciarlo, todo lo que vea usted en su estado, en su municipio, y inmediatamente, ¿no? Que yo creo que es interesante, ¿no? Sí, que la gente ellos que nos dé con un nosotros. Twitter o un Face inmediatamente. ¿Cómo ves la posición? Obviamente es interesante lo que está diciendo Amnistía Internacional, pero sí, es cierto. Y Felipe Calderón, ¿te acuerdas que él decía en su salida que la historia lo juzgaría, ¿no? La historia lo juzgaría, y cuántas veces no lo criticamos, porque cuántas veces fue una violación completa a las garantías y a los derechos humanos en todos los aspectos, ¿no? Nada más con su excusa de daños colaterales, ¿no? Sus daños colaterales, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente que se encuentra ahí en Iguala no es de esos daños colaterales, ¿no? Sí. No, la verdad es que me sigue resultando sorprendente que no haya resultados de estas personas. Se supone que ya hicieron los estudios, que ya estuvieron analizando. Por eso, pero ¿y a quién pertenecen? Sí, de acuerdo. ¿A quién pertenecen? ¿O cuál es el temor de la autoridad de empezar a dar la lista de estas personas que están apareciendo ahí? Pero obviamente, muertas? Sí, pero aquí el problema es con quién hace los comparativos de ADN. Pero la tecnología no... Bueno, sí, deben tener un listado de personas desaparecidas. Sí, ¿no? pero no es un trabajo de 2 días. O sea, estás hablando... No, ya llevan 24. Estás hablando de 22,000 gentes desaparecidas. Pero no llevan 2 días. Pero estás hablando de 22,000 gentes, Brice. Digo, estoy de acuerdo, o sea, ojalá y lo pudiéramos hacer y la autoridad lo hiciera inmediato. Sí se puede, ¿no? La verdad, yo sí ahí difiero mucho. Pero bueno. Totalmente. Fíjate que tenemos en la línea al director del Diario de la Tarde de Iguala, a Julio César Zubillaga. Julio, con el gusto de saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco, compañeros? Buenas noches.
de Iguala para servirles. Gracias. Oye, Julio, bueno, pues obviamente para ustedes, digo, lamentablemente, porque la gente de Iguala es gente buena, y obviamente todo esto ha generado un foco rojo hacia lo que es Iguala, obviamente muy famoso por su venta de oro. De oro, así es. Sí, y obviamente ha generado muchísimos conflictos. Ustedes como medios de comunicación que están ahí, que lo viven diario, ¿qué están viviendo? ¿Cuál es su vivencia diaria a partir de este 26 y 27 de septiembre? Sí, la verdad es que como medios de comunicación a veces te encuentras con la incertidumbre, ¿no? Porque tienes que cumplir una labor informativa. Así es. De hechos que desafortunadamente nadie quisiera mencionar, pero que son necesarios. Tenemos un compromiso con la sociedad de informar de manera puntual a los aconteceres. Y con la veracidad. Y con la veracidad, y que en este momento pues no son nada agradable para nadie. Después de esos hechos, Iguala vive en un clima de inseguridad, de zozobra, sobre todo la zozobra, ¿no? Y de confusión, Francisco, porque realmente vemos resultados poco creíbles, no claros. Compartimos en muchas ocasiones la opinión de los familiares. Hoy se manifestaron precisamente por estar no de acuerdo con los resultados preliminares de la investigación, pues porque unos son los de la Procuraduría del Estado y otros son la de la Procuraduría de la República, ¿no? Además, no compartimos el hecho de que las autoridades, principalmente federales, estén más preocupados porque los medios de comunicación no estén presentes o no estén en el momento de las indagatorias, en el momento del descubrimiento de las cosas. Nos tienen coartados en cuanto ¿censurados? A la información. ¿Consideras que exista censura? Pues no, quizás no tanto como censura, pero sí muy limitados a no poder cumplir con nuestro objetivo. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ir al terreno de los hechos, a verificar el acontecimiento por vista propia, por sonidos, por imágenes, como lo haces tú con tu programa, y no nos limitamos a esperar el boletín de la Procuraduría que se difunde. Porque aparte lo hacen como quieren. Fíjate que quedan muchas dudas tanto de la gente que está escuchándonos, que nos está viendo, como de los familiares, como de los afectados, y de todos, ¿no? O sea, todos tenemos preguntas que la Procuraduría no contesta, ¿no? Y inician una investigación en donde... No, nadie quiere dar una entrevista, lo poco que hacen es sin preguntas. Digo, a mí me llama, no sé si estás de acuerdo conmigo, me llama la atención mucho la primera declaración que hizo el Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, el licenciado Iñaki, cuando manifiesta que fueron detenidos los primeros 14 elementos de la Policía Municipal de Iguala, así como los Guerreros Unidos, donde le señalaron dónde estaban las fosas de los estudiantes. Así es. Porque, si no mal recuerdo, esa fue su declaración. Esa fue una primera declaración sorprendente. Sí, claro. Que a punto estuvo de alguna manera de esclarecer, entre comillas, el hecho que a todos nos ocupaba, de no haber sido porque los familiares de los estudiantes se opusieron a que los dictámenes forenses, los estudios forenses los realizara la misma Procuraduría, posiblemente ahí hubieran quedado. Ahí se nos pero entonces, fíjate qué lamentable, pero qué lamentable es esta situación, porque yo me pregunto, y de esos 14 elementos, ¿cuál es su verdad? Porque primero fueron juzgados, y sentenciados ya, sin un previo juicio, sin una presunción de inocencia. Así es, entre esos son 22 los elementos de Iguala, amigo Francisco, son 14 los de Cocula posteriores. En una primera detención masiva de policías. Así es. Fíjate lo incongruente. En una detención masiva de elementos, de hecho, la totalidad de los elementos de la Policía Preventiva de turno y no de turno fueron detenidos. Sí. Debido a las protestas ciudadanas de familiares de la totalidad de detenidos, liberaron a la gran mayoría, se llevaron a 22 que consignaron, como tú lo refieres con acierto, sin haber ofrecido más que la declaración preparatoria, que según los abogados de los policías, pues fue bajo tortura y bajo circunstancias que ya no son nada extrañas en nuestro México, ¿no? Qué lamentable. Después de eso, están consignados, hay irregularidades en las declaraciones, tanto las
primeras, como las segundas y como las últimas que nos están dando. Después se detiene a policías de Cocula. Ahorita ya son más los municipios de la zona norte y la Tierra Caliente que precisamente fueron desarmados y concentrados sus policías. Ya son 13 municipios, 13 municipios. Sí. Y hay la inconformidad ahorita de que por allá se les está tratando mal y de que se los están llevando a declarar, unos se quedan, unos regresan, y pues en una completa violación a los derechos humanos y garantías, ¿no? Hoy se dio el caso del síndico encargado del municipio de Iguala, al que jamás se ha opuesto a declarar al respecto y nada, pero no son las formas. Aquí el Cabildo Igualteco ha criticado las formas en las que la Procuraduría General de la República está actuando, porque vienen agentes federales en operativos demasiado aparatosos, rodean el Palacio Municipal y se llevan a la persona. Sí, es lamentable lo que está pasando. A los inocentes se les está tratando como delincuentes, cuando los presuntamente reales delincuentes siguen prófugos de la justicia. Así es. Y algunos de ellos incluso ya habían estado detenidos en un primer momento. Julio, todo eso nos llena de dudas, amigo Francisco. Así es. Oye, Julio, se nos acaba el tiempo, ya ves que estamos a nivel nacional. ¿Qué te parece si te pedimos el apoyo diario? Nos comunicamos faltando 5 minutos antes para que nos dieran los avances. Digo, obviamente esto es cortesía del Diario de la Tarde de Iguala, por parte de su director Julio César Subillaga. Si nos podíamos apoyar de esa manera contigo para que diario estemos pasando el reporte, para que lo sepa toda la gente a nivel nacional lo que está pasando con la verdad, sobre todo con la verdad. Así es, con mucho gusto. ¿Sí, te parece? Sí, yo sigo la línea de tu gustado programa, precisamente, de llegar a la verdad del asunto, ¿no? Hasta ahorita, desafortunadamente, hasta donde nos los están permitiendo las autoridades. Realmente. Perfecto, Julio. Pues te agradecemos mucho, que pases buena noche, porque nosotros ya nos despedimos, salimos del aire. Okay, un abrazo y saludos para todo Iguala. Igualmente, hermano. Hasta luego. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Es una emisión más de Quien Resulta Responsable. Briseida Velasco, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a usted. Y nos vemos mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.